sino algo un poquito más frecuente, menos frecuente, pero muy importante. Uno, que es la infección urinaria, o infección del tracto urinario, que también se dice ITU, ¿no? Por sus siglas la mayoría lo conoce como infección del tracto urinario. Vamos a comenzar inicialmente con el concepto o la definición, la clasificación, la etiología, el cuadro clínico. Ya. Concepto. ¿Qué es la infección urinaria o la infección del tracto urinario en pediatría? ¿Qué ustedes lo consideran una infección? ¿O cómo lo pueden definir? Con sus propias palabras, porque eso lo han visto en adulto. La diferencia o la importancia de la infección del tracto urinario en pediatría, a diferencia del adulto, es que cada infección urinaria, sobre todo febril, es decir, la infección que es superior, que es pielonefritis o afecta al riñón, deja secuelas, deja cicatrices, y esas cicatrices renales pueden conllevar a una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y pueden, en consecuencia, otro tipo de alteraciones, ¿no? Hidronefrosis, algún otro tipo de afectación dentro de la tensión arterial a nivel renal, que ya conlleva metabólicamente o hemodinámicamente otras secuelas, ¿no? Pero lo más importante, ¿por qué es importante infección del tracto urinario en pediatría? Es porque sí en la parte pediátrica deja secuelas. Esa es su gran importancia. Por eso es que necesito que ustedes sepan bien cómo se define una infección urinaria o a qué se llama infección urinaria en pediatría. ¿Sería la inflamación de la mucosa de la vejiga? Exactamente, pero debido a la invasión de gérmenes. En este caso, generalmente, enterobacterias, ¿no? Como por ejemplo la Escherichia coli. Entonces, es la proliferación de gérmenes en el tracto urinario, ¿cierto? Ahora, esta proliferación del tracto urinario puede clasificarse en dos partes o en dos divisiones anatómicas. No soy buena para dibujar, pero vamos a suponer que esto es el riñoncito, la vejiga, y aquí está la uretra, ¿no? A partir de dónde es baja y a partir de dónde es alta. ¿Qué comprende la infección urinaria? Es más o menos acá, ¿no? Todo lo que es la afectación de riñones ya se considera una ITU alta. Y lo que consideramos vejiga y uretra comprende una ITU. Entonces, por la presentación anatómica o el lugar de afectación, puede ser ITU alta, ITU baja, con sus respectivas proliferaciones, ¿no? A ese nivel. Pero a la vez, esta alta, su clasificación clínica, ¿cómo se va a presentar? Como una pielonefritis. Por eso acá hay una clasificación y aquí hay otra clasificación que es la clasificación clínica, por presentación clínica. Y aquí en la baja, ¿qué puede haber? ¿Se afecta la vejiga? ¿Qué va a haber? Una cistitis. ¿Y se afecta la uretra? Uretritis. Esas son las dos clasificaciones más importantes que uno debe conocer para llegar luego a clasificar a ese paciente y llegar a tomar la conducta. ¿Por qué?
incluso para poder determinar el cuadro clínico, porque una de otra se difiere mucho y lo vamos a ver más adelante. Pero hay otra clasificación que también la menciona, que es de acuerdo al germen o al cuadro clínico que presenta. Puede ser una ITU típica, como en la neumonía, ¿se acuerdan? Típica, o una ITU atípica. ¿Cuál es la típica? Por ejemplo, esa infección urinaria, que puede ser una pielonefritis, una cistitis, una artritis, pero que tiene el cuadro específico de esa patología y generalmente está causada por la Escherichia coli, mientras que la atípica, su cuadro clínico es inespecífico. No es ese niño que tiene, si fuera una cistitis, por ejemplo, que tiene dolor al orinar, ardor al orinar, no es ese niño. Ese niño puede solamente tener de repente dolor abdominal y en el laboratorio salir que sí tiene un germen que es diferente incluso a la Escherichia coli. Puede ser Klebsiella, Proteus, otro germen que no es el más frecuente. Ya, en esos casos se llama una ITU atípica. Puede ser una ITU o una pielonefritis, pero atípica por las condiciones que le estoy mencionando. Ya. Estas tres clasificaciones generalmente son las que vamos a manejar. Pero aparte de esto, nosotros tenemos que conocer conceptos que son ITU recurrente. ¿Han escuchado hablar de eso? Doctora, no entendí cuándo era atípica. Atípica, cuando no es un cuadro característico ni de pielonefritis ni de cistitis y no es una ITU producida por Escherichia coli. Puede ser por otro germen que no es el más frecuente y el cuadro no se parece nada a una infección urinaria. Como les dije, puede ser solo un dolor abdominal, incluso a veces lo hacen como un abdomen agudo y resulta ser una infección urinaria. En esos casos hablamos de una atípica, de algo que no es usual. Entonces les decía que hay conceptos que tenemos que manejar que son ITU recurrente. ¿Cuándo hablamos de recurrente? ¿Cuánto? Cuando son repetidas. Muy bien, pero ¿en cuánto tiempo y cuántas veces? Más de 3. Ya, pueden ser, hay varios conceptos. Pueden ser dos o tres pielonefritis en un año, ¿ya? O una pielonefritis más una cistitis igual en un año. O puede ser más de 2 cistitis, cuadros de cistitis en un año. Cuando tenemos estas características en un mismo paciente, en este periodo que estoy mencionando, hablamos de ITU recurrente. Cuando hablamos de ITU recaída, cuando hablamos de ITU pero con recaída, ¿a qué se refiere? Ajá. Una pielonefritis más una cistitis en un año. O puede ser más de 2 cuadros de cistitis en un año. Ahí hablamos de ITU recurrente. Pero si es una ITU con recaída, ¿a qué mencionamos con recaída? ¿Cómo tiene que ser la condición para que digamos, este niño tiene una ITU, pero hizo recaída? Ya. No hubo Pero- mejoría. Ya, pero ¿en qué tiempo? Porque ese niño pudo haber completado el tratamiento, pudo ¿Un mes? estar bien en ¿Un mes? determinado tiempo y volver a caer. mes. Generalmente es entre 1 a 3 meses, pero la condición es de que sea el mismo germen. Es decir, si en el cultivo nosotros al inicio nos salió Escherichia coli y vuelve a tener al segundo mes y vuelve a salir Escherichia coli, entonces eso es una recaída. Ya. Entonces, 2 episodios
de ITU en 1 a 3 meses con el mismo germen, ¿no? Ese sobre todo es fundamental, ¿ya? Para poder. Ahora, antes de pasar a lo que es después de clasificar el cuadro clínico, quiero que vayamos viendo cuáles son los factores de riesgo para que los bebés lleguen a tener infección urinaria. ¿Cuáles crees que serían los más frecuentes? Mal aseo, ¿ya? Fimosis. Muy bien. Fimosis. ¿Qué más? Malformaciones renales. Malformaciones del tracto urinario. ¿Ya? ¿Qué más? Hipoparia. Eso entra igual entre las malformaciones del tracto urinario, ya que pueden ser muchas, pueden ser a veces reflujo uretrovesical, puede ser estenosis del uretral o estenosis de los cálices o alguna malformación, riñón único, poliquístico, todas esas malformaciones entran acá. Eso es un factor de riesgo, no es la causa, es un factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo puede ser? También, pero no es tan relacionada con eso. ¿Qué otras cosas pueden ser? Si viene esto, acá nos falta uno que está muy frecuente hoy en día, constipación. Es igual un factor de riesgo que hoy los pacientes pediátricos ya están en aumento con esta patología. Si ven acá los factores de riesgo, hay varios que pueden determinarse que puede ser un poquito más en varones que otros que mujeres. Por ejemplo, la fimosis es más en varones, ¿cierto? Eso hace de que generalmente esta fimosis, a veces hay fimosis fisiológica en los recién nacidos. Entonces, a medida que los niños van creciendo, si no hay retracción del prepucio, se mantiene esa fimosis, puede causar infección urinaria. Entonces, por eso, en los varones menores de 6 meses, es más frecuente las infecciones urinarias que en las niñas, ¿ya? O sea, cuando yo les mencione en menores de 6 meses, ¿en qué sexo es más frecuente la infección urinaria? ¿Cuál sería la respuesta? Varones. Por esto precisamente, por lo que les estoy mencionando. A partir de los 6 meses o sobre todo el año de edad, ¿quiénes van a liderar? Van a ser las niñas. En mayores de 1 año, la ITU, infección urinaria del tracto urinario, es más frecuente en niñas. ¿Por qué? Por todas estas cosas que estamos hablando, sobre todo el masaseo, la disposición anatómica que tiene el aparato uretral y la vejiga, la vagina, el anito, la cercanía, todo eso, ¿no? Y aparte igual todo lo que es relacionado con constipación. ¿Ya? ¿Por qué constipación? ¿Qué hace? ¿Qué produce para que hubiera una infección urinaria? ¿O en qué está afectado cuando hay constipación? ¿Qué se les ocurre? Porque hoy en día es muy frecuente por la mala alimentación o a veces incluso porque los papás o los niños por ver el televisor, la pantalla o algo dejan de ir al baño. Entonces van haciendo su hábito de catarsis, lo van disminuyendo hasta a veces anularlo por días. Entonces, ¿por qué creen que afecta esto? ¿Se les ocurre por algo? Es igual por la disposición anatómica. A veces hacen compresión a nivel de la vejiga porque se va formando las fecalomas y eso hace retención urinaria. Y acuérdense, cuando hay retención urinaria, generalmente hay proliferación de gérmenes. Entonces, por eso es un factor de riesgo que igual, hace que puedan presentar una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, estos factores de riesgo, que hay muchos más, tienen que tomarlos en cuenta para determinar o para sospechar de una infección urinaria. ¿Ya?
Entonces, vamos acá. Después de los factores de riesgo, vamos a hablar de la etiología, ¿ya? Les mencionaba que hay un germen que es el más frecuente, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál les mencioné? Escherichia coli. Escherichia coli, ¿ya? Entonces, la pregunta que siempre les hacen, incluso en los exámenes de grado, les preguntan ¿cuál es el germen más frecuente en las infecciones urinarias? Entonces, la Escherichia coli. De la etiología, el 80% de los casos de infección urinaria son causados por Escherichia coli. Y el 20% restantes, ¿qué gérmenes lo pueden causar? Klebsiella, ¿cuál más? Klebsiella, Proteus, ¿cuál más? Clamidia, Trachomatis. Y otros gérmenes que ya pueden ser mucho más específicos, sobre todo a veces en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo los niños con cáncer, los niños que tienen VIH, pueden ser ya gérmenes más agresivos como el Staphylococcus aureus o otros gérmenes, ¿ya? Pero sobre todo esto es el 20%. ¿Ya? Entonces, en relación de esta etiología, igual vamos a ver lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico en la infección urinaria, al igual que en las otras patologías que les he mencionado, generalmente va a ser por edad. Y eso lo vamos a dividir en recién nacidos, lactantes, y acá preescolares y escolares. ¿Cuáles creen que sean los síntomas más importantes, lo que ustedes deben de tomar en cuenta cuando hay una infección urinaria en un recién nacido? ¿Qué creen que, o qué se les ocurre que puede haber? ¿Con? ¿Poliuria? No. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aunque sea una cistitis o una, generalmente los recién nacidos, todavía el sistema inmune no está desarrollado. Acuérdense, es un niño que todavía está como virgen, ¿cierto? Y esto generalmente a veces hacen cuadros inespecíficos, tipo sepsis. Puede ser a veces sepsis de origen urinario. Entonces, ¿qué puede haber? Fiebre, rechazo a la alimentación, irritabilidad o letargia y vómitos. Esos son los síntomas más importantes y generalmente que nos hacen sospechar ante una infección urinaria en un recién nacido. ¿Ya? Vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en edad, van a ver que los síntomas se hacen un poquito más específicos. En los lactantes, ¿qué hay? Y estos generalmente van a ser más que una infección del tracto urinario bajo, van a ser alta, generalmente van a ser tipo urosepsis, es decir, sepsis de origen urinario. ¿Ya? Generalmente este tipo de cuadros se presentan. Pero ya los lactantes, sobre todo mayores de 6 meses, ¿qué cuadro creen que pueden presentar? A ver. Se mantiene la fiebre. Ya. En estos todavía fiebre y fiebres altas, 39, 40 fiebres con escalofríos. Porque estos niños también, al igual que estos recién nacidos, la mayoría cuando nos hace una infección urinaria, nos hace una infección urinaria alta y no hace una baja. Casi el 80-90% de los casos de infección urinaria son altas en estos grupos etarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puede haber acá? Vómitos, náuseas,
dolor abdominal, la mamá acá ya le dice, como ya utiliza pañal, todo, ya dice que hay orinas oscuras. Ya le menciona eso. Y también puede haber acá decaimiento. Pero eso es ya lo último. Lo importante es sobre todo sospecha de infección urinaria en lactantes cuando hay fiebre, vómitos, náuseas o dolor abdominal, uno o los tres. Pero en ausencia de otro foco infeccioso. Ustedes descartaron respiratorio, descartaron infecciones gastrointestinales y no hay otro foco, ahí ustedes piensan en una ITU, sobre todo en estos pacientes pequeños. ¿Ya? Entonces ya cuando vamos a preescolares y escolares, esos niños ya están, ¿en qué edad? ¿Los preescolares de qué edad son? 5 años, ¿no? De 2, incluso de 2 años hasta los 5. Y los escolares de 5 o de 6 para adelante. En ese periodo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos las mamás en ese periodo? De 2 a 5. O a veces lo hacemos antes, pero a los 2 la mayoría. ¿Qué hay? Guardería, pero antes de llevarlo a la guardería, ¿qué le enseñamos? Exacto. Hacemos el destete del pañal. Empezamos a hacer control de esfínteres. Y en ese periodo de control de esfínteres, que la niña a veces o el niño no se acostumbre con lo que es los pañales o que simplemente no quiere hacer fuera del pañal, a veces aguanta y todo eso, ahí sí hay igual infecciones. ¿Ya? Por eso que aquí sí van a predominar los cuadros de cistitis, va a haber disuria, polaquiuria, va a haber dolor abdominal, ya, y esto más, si se dan cuenta, es más de un cuadro clínico de una cistitis. Cuando hay síntomas urinarios, es más de una cistitis, ¿cierto? Entonces, aquí en este grupo etario sí va a haber más infecciones urinarias bajas, ¿ya? Pero cuando esa infección urinaria baja se convierte a una alta, generalmente cuando a los días de evolución aparece fiebre, que es el síntoma que ya nos hace pensar que hay una pielonefritis, ¿ya? Entonces, obviamente, hasta acá nosotros solo ahí tenemos una sospecha. No es un cuadro específico, como en las otras patologías que nosotros decíamos al examen físico podemos encontrar esto y esto. Por ejemplo, aquí el examen físico, este es el cuadro clínico, pero el examen físico, ¿qué podríamos encontrar en los recién nacidos? ¿Qué signo podríamos encontrar? Casi nada. Si se ve la fiebre sería la temperatura, que puede ser hipertermia o hipotermia, pero más nada. Y obviamente es signos de sepsis, por ejemplo, piel reticulada o aspecto tóxico, cosas así. Y obviamente los laboratorios. Y acá en los lactantes, ¿qué puede haber? Examen físico. No hay todavía puntos pielorenoidales positivos, nada de eso, ni hay puño-perfusión. Pero acá en los escolares, preescolares y escolares, aquí sí ya hacemos el examen físico y ya valoramos los puntos pielorenoidales, ¿no? Y puño-perfusión. Ahí ya podemos valorar, pero en lactantes y recién nacidos no, son cuadros inespecíficos, más que todo por estos síntomas y por el examen de laboratorio donde vamos a confirmar nuestra sospecha clínica. ¿Ya? Ahora, entonces, si yo quiero confirmar mi sospecha, después de ya, dependiendo la edad de mi paciente y de estos signos o síntomas que he mencionado, ¿con qué debo yo confirmar esa sospecha? ¿Con qué? ¿Qué es un EVO? Con un laboratorio, ¿no?
Pero dentro de ese laboratorio hay dos. El EGO, que me dicen que es examen general de orina, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál más? Y el urocultivo. Cuando en el examen o alguna vez le pregunten cuál es el laboratorio indicado para el diagnóstico de infección urinaria, ¿ustedes cuál responderían? Ese es el gold estándar para infección urinaria. Es el laboratorio definitivo, así como que es para sepsis el hemocultivo, para infección urinaria es el urocultivo. Si bien utilizamos el EGO es nuestra ayuda, digamos, inicial para poder determinar, pero el gold estándar es el urocultivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el examen general de orina? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los parámetros? ¿O qué tendría que estar alterado para yo considerar que es una infección urinaria? ¿Qué mide? Leucocitos, ya muy bien. ¿Pero cómo se llama ahí? Leucocitosis. Leucocituria. Ya. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en orina? ¿Hasta cuánto es lo normal? ¿Y cuánto ya sería patológico? 3 por campo. De 3 a 8 por campo. Eso es más de 8 o más de 10 ya es positivo, si es generalmente para considerarlo positivo tiene que ser más de 10, más de 8 por campo. Pero obviamente con otros parámetros. ¿Cuáles parámetros? Aparte de los leucocitos, ¿qué más tendría que ver? La fórmula leucocitaria, la gente que está ocasionando. No, acá generalmente el examen de orina no, te reportan solo leucocitos. En la parte química reportan los nitritos. Para que haya una infección urinaria tienen que estar positivos, ¿no? Para que sea patológico. Porque lo normal es que esté negativo. ¿Qué más? Inflamación. También hay como que leve sangrado, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Eritrocitos o hematíes. ¿Y cuánto creen que es lo normal en orina? 0. Exactamente. No tiene que haber hematíes en orina. Entonces, si hay más de uno, ya se considera igual positivo. Más de uno por campo. ¿Qué más? Faltan más. ¿Cómo tienen que estar? Ahí siempre generalmente les reportan bacterias, presencia de bacterias. ¿Cómo tendría que estar? Generalmente tienen que estar ausentes si es normal, pero si ya es patológico, moderada cantidad o abundante. Eso es lo que les reporta. Entonces tendrían que haber bacterias positivas. Y en la parte macroscópica, ¿qué otro aspecto también nos hace sospechar o que reportan igual en el examen de orina? El color. Generalmente, ¿el color cómo tendría que estar? No, claro. Generalmente es turbio. Cuando uno ya va sospechando, incluso a veces cuando la mamá toma la muestra y no lo muestra, uno ya sabe. Entonces, el color también es bien. También, pero esos son solamente solo uno de estos parámetros no te da el diagnóstico de infección urinaria. Tiene que haber 2 o 3 o más de 2 parámetros para nosotros realmente confirmar. ¿Por qué? Porque el examen general de orina no es un examen de laboratorio confiable que nos dé un 100% de especificidad para una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un poquito menos específico, digamos? No específico, sino menos confiable para el diagnóstico, por el tipo de muestra que toman a veces las mamás. A veces simplemente sale contaminada la muestra. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que dar a la mamá para hacer esta recolección de muestra de orina para este examen?
tendría que ser el segundo chorro de él. Eso podríamos hacerlo en pacientes preescolares o escolares, generalmente escolares, pero en niños lactantes recién nacidos, ¿cómo se hace esa recolección? Una bolsita. Una bolsa recolectora. Hay varios métodos, ¿ya? Entre esos, generalmente, está el método del chorro, la bolsa recolectora, cateterismo y la punción suprapúbica. Obviamente de el ideal es la punción suprapúbica, ¿no? Es más estéril, mucho más confiable directamente, pero obviamente es traumático, obviamente los papás no van a dejar, ¿no? El otro es el cateterismo. Muchas veces lo tenemos que hacer, sobre todo en recién nacidos o lactantes, cuando cuesta recolectar esta muestra. A veces el papá no colabora o realmente el niño a veces no logra hacer la bolsita y tenemos que utilizar. Y es más confiable, ¿no? Pero obviamente con todas las medidas antisépticas. Pero los más utilizados son estos, los del chorro y la bolsa recolectora. Pero para la bolsa recolectora, ustedes tienen que tomar en cuenta que esa bolsita recolectora se debe cambiar cada 30 minutos. No se puede tener más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque se contamina esa zona. Esa región donde está la región genital tiene que estar bien limpia, la mamá tiene que desinfectarlo las veces que cambie la bolsa recolectora. ¿Ya? Tiene que estar, evitar que tenga contacto con las heces, evitar que tenga contacto con otro tipo de sustancias. A veces las mamás le echan talco, les echan cremas, todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ya con el chorro obviamente es un poquito más más fácil, sobre todo en pacientes que son escolares o adolescentes, ¿ya? Y es el que menos contaminación debería tener, ¿no? Porque ya pueden hacer solamente diuresis o asincretarse, ¿no? Ya no mezclan las cosas como son los lactantes a veces. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Cuando nosotros hacemos la toma de la muestra de orina para un examen general de orina, estamos obligados a solicitar el urocultivo. No esperen tener un examen positivo, un ego positivo para recién pedir el urocultivo. Porque pasa eso, que a veces solamente pedimos el ego, salió positivo, pero hasta tomar la otra muestra para el urocultivo demora a veces hasta 12 horas o más y retarda el inicio del tratamiento. Porque no se puede tomar urocultivo si ha recibido una o dos dosis de antibióticos. Por lo tanto, sí deben tomarlo en conjunto, si es una alta sospecha, en conjunto con el examen de orina. Hasta acá no les he mencionado nada relacionado a los exámenes de laboratorio sanguíneo, solamente el examen general de orina, que lo alta fidelidad, más o menos es como que lo más confiable que ya nos puede llevar a un diagnóstico casi certero. Ahora, si ustedes están sospechando en algo más, por ejemplo, en un cuadro más de pielonefritis, que tenga tal vez alguna otra complicación, ahí recién pueden ustedes pedir laboratorios de sangre que son reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son esos? Fase aguda. Eso es PCR, hemograma completo. En algunos nos trae recuento de plaquetas, entonces hay que pedirlo. La BCG, procalcitonina se puede pedir. Ya, todo eso se va pidiendo. Y aquí añadimos función renal, porque dijimos que puede haber daño. Entonces sería urea y creatinina. Hasta ahí vamos bien. Entonces, una vez que tengamos nosotros ya nuestro diagnóstico. Disculpe, doctora, ¿qué escribió ahí? ¿En cuál? ¿Acá? Arriba, el título arriba. Reactantes de fase aguda. Reactantes. Eso
todo lo que es monitoreo infeccioso, llamamos así, lactantes de fase aguda, son todo lo que nos llegan a determinar si hay una inflamación en nuestro organismo, ¿ya? Reactante de fase aguda. Exacto, ¿ya? Entonces, En letra de médico. sí, de verdad, me van a disculpar. Ahora acá, una vez que ya tengamos nosotros nuestro germen más frecuente determinado, o ya nuestra sospecha y nuestro diagnóstico con el ego, ya con el ego, entonces vamos a lo que es el tratamiento. Y el tratamiento, así como la etiología y el cuadro clínico, sobre todo el cuadro clínico, va a estar dividido en recién nacidos y lactantes menores de 3 meses. ¿Cuál creen que va a ser el tratamiento de elección? ¿Cuál? Claro, va a ser endovenoso. Ahorita vamos a ver los criterios de internación. Pero sí, estos niños, generalmente los criterios de internación son niños menores de 1 año. Así que un paciente todo menor de 3 meses se interna, menor de 1 año se interna. Ya, y sobre todo si es menor de 3 meses. Este es el tratamiento endovenoso, primero voy a hablar, para al final hablar del tratamiento vía oral en casos ya ambulatorios, ¿ya? Acá utilizamos ampicilina y gentamicina. ¿Por qué utilizamos doble terapia? Generalmente estos pacientes, como les mencionaba, son pacientes que aún no tienen sistema inmune maduro, por lo tanto, su probabilidad de que hagan sepsis es mayor, por eso se hace doble terapia hasta los 3 meses, ¿ya? ¿Cuánto es la dosis de la ampicilina? Eso ya creo que lo vi, ¿no? No lo digo. De 50 a 100 miligramos por kilo por día. Esto se da cada 12 en recién nacidos y cada 8 horas en lactante. Y la gentamicina es de 5 miligramos por kilo por día y se da cada 24 horas. Ahora vamos en los lactantes mayores y los preescolares. En estos dos grupos etarios utilizamos generalmente ya monoterapia. Si utilizamos la cefotaxima. ¿Cuánto es la dosis de la cefotaxima? Eso sí ya les digo. De 100 a 150. De 100 a 150 por kilo por día, y esto se da cada 6 horas. Y ya cuando son escolares o adolescentes, utilizamos como monoterapia la amicacina. ¿Cuánto es la dosis de la amicacina? 15 miligramos por kilo por día y se da cada 24 horas. En estos pacientes, si con la amicacina no resuelve, a veces los damos a la ceftriaxona. 80 miligramos por kilo por día. Esto es cada 12 horas. ¿Ya? Estos sí tienen que por lo menos saber qué medicamentos se utilizan en la parte endovenosa por cada grupo etario. Hay muchas más opciones, pero le estoy dando uno para cada uno. ¿Ya? Entonces, siempre que sean niños pequeños que se van a internar, tienen que ser doble terapia. ¿Ya? Ampicilina más gentamicina o ampicilina más amicacina. ¿Ya? Y cuando ya son lactantes mayores de 1 año o de 6 meses, si utilizamos solo una monoterapia, es decir, un solo antibiótico, cefotaxima. Ya en niños más grandecitos, escolares o adolescentes, la amicacina. ¿Ya? Ahora, para nosotros utilizar este tratamiento endovenoso, obviamente nuestro paciente tiene que estar internado, ¿no? Y por lo tanto tenemos que saber los criterios de internación.
Primer criterio, que sean niños menores de 1 año. Niños con comorbilidades, es decir, por ejemplo, un cardiópata, un síndrome de Down, o un nefrópata que haga infecciones urinarias, o un PCI, o sea, una parálisis cerebral infantil, cualquiera, o un epiléptico que tenga infección urinaria, sobre todo si es menor de 1 año, igual se interna. ¿Ya? En pacientes con ITU atípica, ¿se acuerdan que yo les mencioné este concepto? De que no en su urocultivo haya salido Escherichia, o sea, otro germen que no sea la Escherichia coli, o que sea un cuadro muy lejos, o muy no normal, sino muy poco frecuente, por ejemplo, que no tenga fiebre, pero sí tenga dolor al orinar, o solo tenga dolor abdominal, cosas así, ¿ya? Entonces, en esos casos sí. Y también en pacientes con ITU recurrente. Ya. Y en pacientes que debuten con convulsiones febriles. ¿Por qué les pongo esto? Porque al inicio se acuerdan que yo les decía que la fiebre de la función urinaria es muy alta, es brusca y alta y mantenida muchas veces. Y en este tiempo a veces llegan a presentar convulsiones febriles. En ese tipo de pacientes se internan. ¿Ya? ¿Cómo? Debuten con convulsiones febriles. Todos estos son los criterios de internación que hacen que nuestros pacientes sean hospitalizados y reciban un tratamiento endovenoso. Entonces, todos los pacientes que sean mayores de 1 año, que sean de repente cuadros no muy graves, o sobre todo niños o infecciones de infecciones urinarias bajas, eso se puede tratar de forma ambulatoria, ¿ya? Y de cuando tratamos de ¿puedo borrar esto? Cuando tratamos de forma ambulatoria, ¿cuál sería nuestro medicamento vía oral que tendríamos que indicar en estos pacientes? ¿Cuál? Amoxicilina, ácido clavulánico. La mayoría de la literatura nos menciona ese como de primera elección, ¿no? Eso ya sería un tratamiento por vía oral en este paciente que puede ser una infección urinaria baja, o tendría que ser tal vez una infección que no es muy fuerte, que solamente tiene dolor abdominal o náuseas, todavía la fiebre no está tan marcada. Entonces, en esos pacientes sí podemos indicar, ¿no? ¿Y cuál me dijeron? La amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? Ya. ¿Cuánto es la dosis de amoxi? De 50 a 80 miligramos por kilo por día. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas, ¿no? Y si nos hace resistencia al amoxicilina clavulánico, bien, pasamos a cefixima. ¿Cuánto es la dosis de cefixima? Todavía no hemos llevado eso, ¿no? 8 miligramos por kilo por día, y esto se da cada 24 horas, es decir, una sola vez al día. ¿Cefixima en caso de qué, doctora? ¿De resistencia? Cuando hay resistencia, o cuando ya en alguna otra oportunidad la mamá dice ya he tomado y no le hace nada, entonces ahí utilizamos la cefixima, ¿ya? Entonces ahí, estos tratamientos siempre son por 7 días, incluso hasta 10 días. No hay esquemas cortos en la infección urinaria, por lo que les mencioné de las secuelas. Siempre toda infección urinaria se trata completa. No hay de 5 días, 3 días, no. ¿Qué podemos hacer si a veces pacientes hospitalizados que le damos un esquema endovenoso,
de 3 o 5 días y luego pasamos a vía oral completando los 7 o 10 días. Ya, eso sí puede haber, pero no solo esquema de 3 o 4 días de vía oral o vía endovenosa, no hay eso, ¿ok? Estos dos medicamentos son los más utilizados en la parte ambulatoria, pero también hay algunos medicamentos, bueno, dos, principalmente los que se utilizan para recurrencias o para prevenir las infecciones urinarias en pacientes, sobre todo con malformaciones renales, ¿ya? ¿Cuáles son esos medicamentos preventivos? ¿Cuáles utilizamos? ¿Han escuchado hablar de la nitrofurantoína? Sí, no viene en crema, doctora, ¿no? ¿Nitrofurantoína? No. El cotrimoxazol y el cefaloxilo. Y algunos igual a cefalexina. No les voy a dar la dosis de esto porque son ya dosis bajas y son más utilizados, pero es bueno que ustedes sepan. Estos tratamientos generalmente son a dosis mínimas, son 1 a 2 miligramos y son todas las noches, dosis únicas por las noches, y solamente eso es por 6 meses, 1 año, dependiendo a los casos del paciente, ¿no? Por eso les estoy diciendo que son preventivos en pacientes que tienen malformaciones renales o en pacientes que tienen hitos recurrentes o tienen algún otro factor que hace, por ejemplo, que tengan la vejiga neurogénica, pacientes con parálisis cerebral. En este tipo de pacientes se utiliza eso, no de por vida, pero por un largo tiempo, sí. ¿Ya? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Cuáles serían las complicaciones que tendrían en una infección urinaria? ¿Cuáles serían las mayores complicaciones? Insuficiencia. Puede ser una insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? La sepsis, ¿ya? Esas son generalmente las complicaciones más temidas. Por eso, a veces cuando hay infecciones urinarias recurrentes o infecciones urinarias atípicas o infecciones urinarias que son rebeldes al tratamiento, ahí se debe pedir estudios imagenológicos. ¿Cuáles serían? Estudios de imagen. Antes de la tomografía, ¿qué pedimos? Ecografía renal. Aparte de los casos que les mencioné de que tenemos que pedir estudios de imagen, también se pide la ecografía renal en todo niño menor de 1 año que tenga una infección urinaria que ameritó una internación, que estuvo hospitalizado. Entonces, todo ese niño tiene que tener su ecografía renal, ¿ya? Un paciente que tenga una ITU recurrente, como les mencioné, un paciente que tenga una ITU atípica antes del año de edad, sobre todo, ¿ya? O que no haya resuelto con el tratamiento y haya tenido que rotar de antibiótico, entonces en estos pacientes se pide ecografía renal. En cuadro agudo no necesita, doctora. ¿En cuanto a qué? En un cuadro agudo. En una infección urinaria así que no sea muy fuerte, ¿me dices algo así? No, en esos casos no, solamente en estos casos que yo les menciono. Ya, por ejemplo, si es un niño menor de 2 años, pero es su primera infección urinaria, ahí no merita. Pero si es menor de 1 año y es una infección urinaria que sí tuvo que ser internado, ahí tenemos que pedirle ecografía renal. Ya. Y cuando vamos a la tomografía o a un estudio más profundo, más invasivo, cuando ya en la ecografía renal encontramos alguna malformación, eso ya tenemos en ese caso que nosotros hacer una interconsulta con nefrología y con urología. Entonces, en esos casos nosotros sí mandamos al subespecialista para que ya obviamente lo estudie de forma mucho más específica, ¿no?
Sobre todo con la idea de preservar esos riñoncitos, porque cada infección urinaria, les vuelvo y repito, deja secuelas, deja cicatrices renales, que eso a la larga me produce que el riñón no tenga todo lo que es o sea, que no llegue a tener toda una función normal, digamos, ¿no? Va disminuyendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo creo que lo más resumido posible se los estoy dando y lo más específico, porque tienen que saber de infección urinaria. Entonces, ahora vamos a hablar de otra patología que está de repente un poco relacionada con esto, que es, y esto va a ser más rápido, más fácil. Como les mencionaba, hay unos pacientes que me hacen esas fiebres súbitas, esas fiebres que pueden llegar a convulsionar, ¿no? Entonces, por eso que es una patología también frecuente en pediatría, convulsión febril. ¿Qué es una convulsión febril? ¿Qué es una convulsión? Primero, ¿qué es una convulsión? No es un movimiento. Aparte provoca un movimiento, pero ¿qué provoca el movimiento? ¿Qué pasa cuando hay convulsión? Es una descarga anormal de la parte neuronal, ¿no? Que va a producir esa convulsión febril. Cuando hablamos de convulsión febril tenemos que tener criterios diagnósticos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios diagnósticos? Para nosotros definir o ver si ese paciente tenga una convulsión febril, lo primero tiene que ser la edad. ¿En qué edad es más frecuente la convulsión febril? ¿De cuánto a cuánto? ¿Y cuál es el pico máximo? Generalmente, antes decían de 6 meses, pero ahora ya se habla de 3 meses a 5 años. 3 meses a 5 años, con un pico máximo, es decir, algo más frecuente de los 18 a 24 meses. Ya. Todo niño menor de 5 años puede presentar una convulsión febril, pero con otras condiciones que ahora vamos a seguir mencionando. Primero, la edad. Segundo, tiene que estar la convulsión sí o sí asociada a fiebre. ¿A fiebre de cuánto? 40. No hay, puede ser a partir de los 38 grados centígrados. Hay niños que con 38,5 convulsionan, pero hay otros niños con 39 y 40 también convulsionan. Entonces no hay un número específico que pueda decir 38, 39. A partir de 38 grados centígrados puede haber una convulsión siempre y cuando haya esta condición de la fiebre. Está asociada. ¿Qué otra condición tendría que tener para hacer una convulsión febril? Que la convulsión no esté asociada a infección del sistema nervioso central, es decir, una meningitis, porque una meningitis también puede dar una convulsión y también da fiebre. Entonces, si hay una meningitis y hay convulsión, eso ya no es una convulsión febril, es la convulsión que está haciendo como una secuela, o sea, una complicación de la meningitis, ¿ya? Entonces, tiene que haber ausencia, es decir, convulsión no estar asociada a infección del sistema nervioso central, ¿ya? Otra. La ausencia de alteración metabólica, ¿como cuál? ¿Qué alteración metabólica da convulsión? Sobre todo en niños. ¿De acuerdo? Hipoglicemia. Las hipoglicemias causan convulsiones, sobre todo en recién nacidos o niños lactantes menores. Hipoglicemia. La otra condición que tiene que sí o sí estar
ausencia de enfermedades neurológicas como la epilepsia. Por ejemplo, ese paciente que ya lleva medicación para la convulsión, es decir, que ya está con epilepsia y obviamente ha tenido algún contacto con un paciente con un germen y ha hecho fiebre, puede hacer una convulsión febril, pero ya al ser epiléptico no entra dentro del cuadro febril. Es una epilepsia asociada a fiebre con convulsión. ¿Ya? De estos criterios tienen que sí o sí estar presentes para nosotros hacer el diagnóstico de convulsión febril. ¿Ya? ¿Alguna duda tienen con estos parámetros? Tienen que estar todos sus... Todos. ¿Ya? O sea, el niño primero no tiene que tener meningitis, no tiene que tener hipoglicemia, es decir, alteraciones metabólicas, no tiene que ser epiléptico, ¿ya? Tiene que estar en la edad entre 3 y 5 años, sobre todo en estos que son los donde hay más frecuencia de convulsiones febriles, y obviamente esa convulsión tiene que estar asociada con una temperatura mayor o igual a 38 grados. ¿Hasta aquí estamos bien? Todos esos criterios tienen que reunir para que realmente nosotros hablamos de convulsión febril. ¿Ya? Entonces, con esto ya nosotros podemos determinar la clasificación. Y les voy a hablar de la clasificación porque en relación a eso nosotros vamos a tomar conducta. Se clasifica en dos tipos. ¿Cuáles son? Simples y complejas. ¿Cuáles son las características de las simples? Estas, por si acaso, son preguntas seguras de examen. Tanto los criterios como la clasificación. Se les estoy mencionando. Simples, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo son las convulsiones? El cuadro clínico es más que específico, ¿no? La convulsión febril va a haber fiebre y convulsiones, es decir, movimiento tónico-clónico, reversión del ocular, oceanosis, mirada fija, cialorrea, todo eso va a haber. No hay mayor cosa que aprender ahí en el cuadro clínico. Usted decía, eso ya en adulto lo Solo mismo. una pregunta. La niña que examinamos ayer, la Valentina, Ajá. la mamá mencionaba que tu convulsión estaba asociada a fiebre para que... Esa era una convulsión febril. Era una convulsión febril. Secundaria a la infección, pero sí tenía fiebre, no era epiléptica, no había hecho hipoglicemia, no estamos pensando en meningitis y era menor de 5 años. Entonces reúne todas esas condiciones. Okay. Entonces la simple, ¿cómo tienen que ser las convulsiones? ¿Cómo son? Simples son generalizadas y las complejas son focales o focalizadas. ¿Qué significa eso? Las generalizadas son las que estamos acostumbrados a ver. Movimientos tónico-clónicos de las 4 extremidades, reversión ocular, cialorrea o mirada fija, todo eso es lo que son. Pero cuando son focalizadas, son solamente la manito o el piecito, o a veces solo mirada fija, a eso se le refiere, focalizada. Y son las más sutiles, pero son las más graves también. ¿Ya? ¿Qué otra condición o qué otra característica tienen las simples? La duración. ¿Cuánto dura la simple y cuánto la compleja? Duración. ¿Menor a cuánto? Menor a 5 minutos. Algunos libros dicen mayor a 15 minutos, pero generalmente en pediatría nosotros lo tomamos menor a 5 minutos. Y acá mayor a 5 minutos o 15 minutos, ¿no? O más de 15 minutos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? El tipo de convulsión, dijimos, la duración y la presentación. Por ejemplo, el simple solamente es una vez en 24 horas, no repite, solo una sola vez se presenta. En cambio, las complejas, más de 2 veces en
24 horas. ¿Ya? ¿Qué otra característica? ¿Qué otra característica puede haber? ¿Ah? Ya. Generalmente en las simples estas revierten solas. Casi nunca utilizamos medicación porque son segundos, minutos a veces de duración. A veces de lo que llega de la casa al hospital ya pasó la convulsión. A diferencia de las complejas, como duran más, estas sí, casi siempre necesitan medicación. Esas características son las principales, ¿ya? Sí o sí las tienen que saber para que nosotros más adelante veamos la conducta que vamos a tomar con los pacientes. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5 criterios diagnósticos para definir una convulsión febril. La clasificación es simples y complejas y tiene estas características. Sobre todo necesito que sepan los tipos de convulsión que presenta cada una, la duración y si repite o no repite. ¿Ya? Okay. Ahora vamos, una vez que nosotros clasifiquemos a nuestro paciente y ya llega, vamos a ver cuál es la conducta, cuál es el plan de acción que tenemos que seguir con nuestro paciente. Nuestro tratamiento. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo primero que hacemos ante una convulsión? Lateralizar al paciente. Ya, dentro de eso, ¿qué más? ¿Qué más? Controlar la fiebre. Ya. Lo primero, Controlar la fiebre. el ABC que ustedes ya conocen. Garantizar vía aérea, oxigenación, la circulación, todo eso. En ese momento que el paciente llega a emergencia, convulsionando, sobre todo, paciente que se va bajo monitorización, se coloca oxígeno, se lateraliza, se está convulsionando y se canaliza una vía. Y si no se puede canalizar una vía, entonces ahí vamos a la medicación que va a recibir. Lo primero, si ese paciente está convulsionando, es yugular esa convulsión. ¿Qué utilizamos para esto? ¿Cuál? Más en adultos, en pediatría no. ¿En pediatría cuál utilizamos? Diazepam. Esto no se pueden olvidar, chicos. Esto salva vidas, ¿ya? Y hace a veces que ese paciente no se complique. El diazepam se puede poner por dos vías, una vía rectal o vía endovenosa. Generalmente ese paciente muchas veces que está convulsionando es difícil canalizar vía. Entonces, como les mencioné, necesitamos yugular esa convulsión. ¿Cuál es nuestra vía rápida de yugular? La vía rectal, ¿cierto? Entonces tenemos que saber, estamos obligados a saber la dosis. ¿Cuánto es la dosis del diazepam por vía rectal? ¿Nada? 0,5 miligramos por kilo. Lo que nos dé, lo administramos con una jeringa de insulina de 1 ml por la parte anal, todo. No se diluye, se llega a colocar todo. Podemos colocar hasta 3 dosis, pero esperar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Por eso esto generalmente utilizamos en las complejas, en esas que repiten o en esas que duran más de 5 minutos. Ya, pero tienen que saber que sí se puede utilizar. En cambio, por vía endovenosa, si en nuestro turno tenemos una enfermera súper capísima y le tomó la vía al rato, ya tenemos que indicar endovenoso, ya no utilizamos vía rectal. ¿Cuánto es la dosis de vía endovenosa? ¿Más o menos que esta? 0 cuánto? 0,2 ml. No, ml no, miligramos. Miligramos. 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Ya.
¿De cuánto viene la ampolla de diazepam? ¿Y cuánto es la dosis máxima? Se puede poner. La ampolla viene de 10 miligramos, ¿ya? En 2 ml. Y la dosis máxima, por lo menos en pediatría, es de 10 miligramos una ampolla. ¿Ya? Hay niños a veces que son grandes, pero si son menores de 5 años, obviamente no creo que pesan, son bien obesitos, ¿no? No pesan más de 30 kilos. Entonces, a eso hay que ver. Entonces, si queremos, esto es la medicación para la convulsión. Acuérdense que arriba ya hicimos todo, ¿no? Está monitorizado, está con oxígeno. Acá les aclaro o les digo la importancia de por qué colocar el oxígeno. Cuando colocamos oxígeno o cuando se produce la convulsión, ¿qué ocurre en la parte neurológica? ¿Qué cosa no llega? Oxígeno. Oxígeno, ¿cierto? Así esté saturando al 100%, porque cuando lo pongan en el monitor a veces 100% está, ustedes deben dar suplementación de oxígeno. Así como no queremos dejar secuelas en las ITUS, acá tampoco queremos dejar secuelas. Por lo tanto, tenemos que garantizar la oxigenación, no solamente del cerebro, sino del resto. Por eso, aunque llegue a estar saturando 100%, usted le coloca oxígeno hasta que yugule la convulsión y el niño se vaya estabilizando. ¿Ya? Entonces, ya vinculamos la convulsión con el diazepam. ¿Asociado a qué es nuestra convulsión? A la fiebre. Entonces, ¿qué utilizamos para la fiebre? Dexamisol. Eso sí se sabe la dosis. ¿Cuánto es? De 10 a 20 miligramos por kilo día. Dosis, ¿no? ¿Y cada cuánto? Chicos, están durmiendo. Nadie responde. Bueno, ya, aparte de estas dos medicaciones, ¿qué más utilizamos? ¿Qué más hacemos con nuestros pacientes? Hasta aquí solamente sabemos que ha llegado convulsionando o que ha convulsionado por fiebre. No sabemos más nada. ¿Qué hacemos entonces? Ya esto es nuestra atención de inicio. ¿Qué hacemos después con nuestro paciente? Laboratorio. Antes. ¿Cómo van a pedir laboratorio si no saben qué más tienen? ¿Qué hacemos? Historia clínica. Entonces, ¿cómo hay que buscar la causa de la convulsión? Y ahí es donde va nuestra historia clínica, y ahí nosotros determinamos con el interrogatorio, con el examen físico, cuál es nuestra posible causa, y ahí pedimos recién laboratorios si es necesario, ¿no? Para confirmar nuestro diagnóstico. Aquí es donde va la importancia de saber la clasificación. ¿Pedimos o no pedimos interconsulta con neurología pediátrica? Depende si se ve. A ver, depende, muy bien esta respuesta, digamos. ¿Depende de qué? Si es que no necesita. Del interrogatorio. ¿Por qué no necesita? Porque sabes la cosa que. Si es simple. No. Exactamente. Si es una convulsión febril simple y es su primera vez y está en el grupo etario, no necesita, porque es algo benigno y sabemos que la causa, como tú dijiste, es la fiebre. Pero si es una convulsión compleja y es la segunda o tercera vez que convulsiona por fiebre, ahí sí, ¿no? Ahí sí tenemos que pedir, esos son los criterios para pedir la interconsulta con neurología pediátrica. Entonces, tiene que ser en convulsión febril compleja, ¿no? Esa compleja dijimos que es la que repite más de 2 o 3 veces en 24 horas, la que dura más de 5 minutos, la que nos ameritó medicación para regular la convulsión. Entonces, ese niño sí necesita. No estoy acá, ojo, no les estoy pidiendo tomografía, estoy pidiendo interconsulta con neurología pediátrica. Generalmente la neuróloga no pide tomografía, pide electroencefalograma para ver cómo son las descargas neuronales. ¿Ya? O sea, por eso hay el gran error a veces de las mamás que exigen con tomografía por una convulsión febril. No sirve de nada, a menos que estés pensando un TU o algo así, ¿no? Pero que obviamente no va a tener con fiebre, va a ser una convulsión sin fiebre. Entonces
Entonces, hasta aquí es lo que tenemos que hacer un paciente que sea con convulsión febril, ya sea simple o compleja. Obviamente esa compleja a veces se nos complica y no solamente no nos llega a calmar la convulsión con el diazepam. ¿Qué tenemos que indicar si no mejora con el diazepam? Ahí les voy a un poquito complicar. Compleja, que no cesó con el diazepam, ¿qué indicamos? Los de segunda línea, ¿qué son? ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Que tienen que saber. ¿Cuál? Fenitoína, haloperidol, Fenitoína y ¿cuál más? ácido valproico. No. Fenitoína y fenobarbital. Tienen que saber, chicos, estos dos medicamentos también, porque si ese paciente que le han colocado 2 veces diazepam y no llega a cesar las convulsiones, tiene que colocarse cualquiera de estos dos para dosis de mantenimiento y dosis de ataque. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis de ataque de la fenitoína? De 15 a 20 miligramos por kilo, eso es una dosis estable. Y luego pasamos a dosis de mantenimiento, que es de 3 a 5 miligramos por kilo por día y se pone cada 12 horas. Acá tienen ustedes la gran ventaja que la dosis de ataque y dosis de mantenimiento de la fenitoína es la similar a la fenobarbital. Así que solo se van a aprender una. Pero tienen que saber que hay esos dos medicamentos. Y generalmente nosotros en pediatría, en niños pequeñitos, utilizamos el fenobarbital. En niños más grandecitos o cuando no tenemos el fenobarbital, utilizamos la fenitoína. Endovenoso. Esto es endovenoso. No hay bio. Endovenoso. No hay pincho nalguita. Es endovenoso y hay que colocarles. Y ahí este paciente ya está con hidratación, ¿no? ¿Qué hidratación utilizamos con este paciente? Mantenimiento. Ya está bien, mantenimiento con Holiday. ¿Qué más? Sodio 105. No. Solución ¿Por fisiológica. qué? Exacto. Por ¿Solución eso que quería- fisiológica? Exacto. ¿Por qué fisiológico? ¿Por qué un mantenimiento con fisiológico en los pacientes convulsivos? ¿Por qué? Porque hay Exacto, porque la dextrosa produce más edema cerebral, entonces Sí. no se utiliza. Todo paciente de convulsión febril, lo primero, la LICEN les va a pedir, ¿qué solución, doctora? Fisiológico, sin pensarlo. No importa que sea hipoglucemia o lo que sea, pero fisiológico. Ya. Entonces sí hacemos con Holiday y Segar, pero con solución fisiológica. No pasamos a dextrosa hasta que ese paciente esté estable, sepamos la causa, veamos que no hay daño neuronal, esté Glasgow 15-15, recién pasamos a hidratación de mantenimiento con sodio 105. Ya tenemos laboratorio donde nos demuestre que los electrolitos están normales, cuando nos demuestre que no hay hipoglicemia, que no hay nada. Entonces ahí recién pasamos, pero de inicio es fisiológico. Ya. Súper resumido todo, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada, ¿ves? Pueden ahora manejar una convulsión febril. La lista. Súper. La lista, por favor. Entonces sería 6 hidratación, ¿no ves? ¿Dónde está? 6 hidratación. Seis Solución hidratación. fisiológica, pero Incluso la hidratación ya aquí arriba tendría que venir, ¿no? Ah, ya que haber una vía. Seis, ¿no? La 6, esta, pero en realidad aquí en el ABC, cuando ustedes canalizan vía, ahí ya tienen que colocar la hidratación. Ya. Exacto. Incluye acá, esta hidratación incluye acá. No he entendido, con la jeringa de insulina. ¿Qué? La jeringa de insulina de 1 ml, aspiras la cantidad que te sale. Por ejemplo, un paciente pesa el kilo, le va a tocar 5 miligramos, que va a ser la mitad de la ampolla. Entonces, la mitad de la ampolla lo sacas todo, sin la aguja, sin la aguja. Doctora, entonces el ABC lo aplico cuando es complejo, cuando es simple, como no hay un cuadro largo, no haría Está eso. convulsionando, tienes que poner, dependiendo del paciente. Igual hidratación, igual hidratación. Y está convulsionando. Ya.